A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, esta iniciativa muy importante en todo lo relativo al sector automotor, desarrollada en conjunto con AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. En esta ocasión tratamos un tema relativo al transporte. Es el panorama de las políticas públicas sobre el transporte en el Ecuador. Y por supuesto, para este tema nos acompaña el doctor Álvaro Guzmán, quien es el subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con él vamos a tratar algunos aspectos de interés de ustedes, los ciudadanos, de interés del Ecuador, de interés relativo al transporte y a la movilidad. Bienvenido a nuestro programa. En materia de políticas públicas relacionadas al transporte terrestre, ¿cómo se ubica el Ecuador en relación a otros países de la región? ¿En qué se han realizado esfuerzos destacables y en qué debe fortalecer aún el Ecuador? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, durante los últimos 9 años el Ecuador ha hecho una rehabilitación, una intervención en más de 9.000 kilómetros de carreteras, con una inversión de más de 9.000 millones de dólares. Este esfuerzo grande en construcción y rehabilitación sin duda nos pone un reto muy grande en temas de, si bien nos coloca muy bien a nivel regional en cuanto a la calidad de nuestras vías, nos pone en un reto sumamente grande ahora en cuanto al mantenimiento de estas vías, porque las vías están hechas, pero ahora hay que cuidarlas y mantenerlas. Entonces se está trabajando mucho en una perspectiva de asociaciones público-privadas, y un tema de concesiones de las vías justamente para dar mantenimiento y que las vías estén en buen estado. Adicionalmente se está trabajando en un sistema de control de pesos y dimensiones automatizado, que eso también nos va a ayudar a mantener las vías en buen estado. Creo que ese es uno de los mayores esfuerzos que se está haciendo en cuanto a mantener la red vial en estado óptimo para todos los usuarios. Eso como primera cosa. Otro de los grandes esfuerzos que se ha realizado en los últimos años y que este gobierno le está dando bastante fuerza es el tema de seguridad vial. Nosotros hemos trabajado en seguir los lineamientos dados por la Organización Mundial de la Salud y por Naciones Unidas. Este es el decenio de la seguridad vial. Hemos estado durante el decenio de la seguridad vial tratando de reducir los accidentes de tránsito y se ha venido trabajando bastante bien. El Ecuador ha venido teniendo un decrecimiento en cuanto a los accidentes de tránsito. Lastimosamente este 2017 no fue un año positivo en ese aspecto, porque hubo un ligero incremento en cuanto a los accidentes, principalmente en el número de muertes fatales. Entonces el Estado, a través de una política desde el gobierno central, está muy enfocado en reducir esos accidentes de tránsito en este año y tratar de llegar al final del decenio, que es del 2021, con los números esperados. Es decir, el Ecuador, comparado con los países vecinos, comparado con los indicadores en Latinoamérica, se podría decir que en términos de las facilidades de las vías del transporte está en una condición, digamos, razonable. Sí, realmente... En cuanto a infraestructura se puede decir, En cuanto a infraestructura, sí es. La infraestructura del Ecuador realmente está entre las
no sabría decirle exactamente en qué posición, pero sí está entre las mejores de la región. Bueno, es evidente inclusive cuando nos visitan de otros países, de Colombia, de Perú, los comentarios que se hacen es que sí están las vías comparativamente con las de esos países en un nivel superior. Viene un reto importante, se hace una inversión importante en infraestructura, hay vías en muy buen estado, otras no en tan buen estado. Viene el asunto del mantenimiento al que usted hizo referencia. El reto más importante será este tema del mantenimiento, porque uno como ciudadano piensa, bueno, ya se hicieron las vías y ahí estarán las vías 50 años y no hay nada que hacer. Sin embargo, parecería que esa inversión es bastante fuerte también en mantenimiento. Sí, así es. O sea, la construcción es una cosa, pero definitivamente hay que dar mantenimiento, hay que dar el cuidado requerido. Uno de los programas interesantes que tiene el Ministerio en cuanto al mantenimiento es hacer estas asociaciones públicas privadas con empresas pequeñas que son de los sectores donde fueron construidas las carreteras. Entonces eso da cercanía al mantenimiento y además genera puestos de trabajo empleo en ese sector, en los sectores donde se generaron las vías. Entonces ese es un proyecto bastante innovador, bastante interesante que tiene el Ministerio en búsqueda de mantener las vías como están. Aquí también hay un llamado, hay que hacer un llamado público principalmente a las empresas de carga pesada, a que si bien a veces puede ser tedioso que haya un reglamento de qué tamaño y qué peso pueden ser los camiones y la carga que pueden llevar los vehículos de carga, eso tiene un motivo y es las vías están diseñadas para cierto peso, para cierta capacidad. Se destruyen con un peso excesivo, ¿no? Exactamente, se destruyen. Entonces, claro, creemos que por una vez que sobrecarguemos no va a haber inconvenientes. Pero claro, una vez de uno, una vez de otro, se va dañando la capa asfáltica y claro, una vez de una persona puede generar eventuales daños de la de hecho en otros países se ve un control tremendamente riguroso, porque si es que la carga pesada destruye la capa asfáltica y destruye las vías, con la misma facilidad que se construyó se destruye y por lo tanto eso genera un efecto negativo en cuanto al incremento de costos en el mantenimiento. Así es, y no solamente en el incremento de costos de mantenimiento, sino también en la seguridad, de todos los usuarios, ¿no? Todos sabemos lo que significa un bache en la mitad de la carretera, una rajadura o una caída, efectivamente, de la mesa, un hundimiento. Entonces, hay que pensar en todas esas problemáticas que se pueden generar por un mal cuidado de la vía. Entonces, claro, aquí es un llamado a que el cuidado y el mantenimiento no solamente es responsabilidad del Estado central, sino también de los usuarios. Hablando de los usuarios, vemos en el Ecuador carreteras de distinta índole, vemos capas asfálticas nuevas, otras un poco deterioradas, y las que evidentemente se ve en muy buen estado son aquellas que han sido elaboradas con mesas muy bien estructuradas y con hormigón. He tenido la oportunidad en esta última fecha de viajar hacia el oriente ecuatoriano y hay un buen tramo hacia Misaguallí de hormigón. ¿Cómo está esa característica y esa calidad de las vías en cuanto a estructura? ¿Se requiere mucho más mantenimiento o se requiere menos mantenimiento en las vías de hormigón? ¿Por qué no hacer una inversión más en hormigón? Me imagino que será más costosa. Sí, sin duda es más, hay diferencias de costos, pero los dos productos son muy buenos para hacer la carretera, o sea, no hay un mejor o un peor producto, el tema es el uso, la capacidad, el mantenimiento que se da. Está más por ese lado. Exactamente. Entonces tiene que haber mucha conciencia en el transporte pesado. Hablando de seguridad, la seguridad por el lado de la responsabilidad del Estado, pero también la seguridad, señor subsecretario, respecto de la responsabilidad de nosotros los conductores. ¿En qué línea está trabajando la subsecretaría respecto de los aspectos de seguridad? Me imagino que el número de fatalidades aumentó en el 2017, pero no sé respecto del porcentaje, porque debe haber un porcentaje sobre la base del número de personas movilizadas. Me imagino que el porcentaje tal vez bajó, pero el número subió. Bueno, la tasa con la que nosotros medimos la incidencia es el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Esa es la tasa con la que nosotros
manejamos, y esa es la tasa que recomiendan las diferentes organizaciones internacionales, incluso para poder hacer comparaciones y para poder generar políticas públicas que puedan ser aplicables en diferentes países. Efectivamente, la tasa del 2018, si bien no la tenemos cerrada porque tenemos que esperar los números de cerrar bien diciembre, que siempre es un mes más complicado. Y más, tiene mayor incidencia. Exactamente, y tiene una incidencia bastante importante. Sabemos que vamos a cerrar con un poco de aumento con respecto al 2016. El Estado está bastante preocupado en este tema. Realmente, y personalmente, yo creo que no es justo que una persona que sale a hacer su quehacer diario, una persona que va a trabajar, o una persona que va a la escuela, o un niño o un joven que va a la escuela, colegio, no regrese a la casa por un tema de accidente de tránsito. Realmente eso, desde mi perspectiva, y creo que esto la comparte el Ministerio y el Estado, no es tolerable. Por supuesto. Ya, entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para reducir los incidentes y las muertes de tránsito. En ese sentido, hemos firmado el Pacto de la Seguridad Vial. El Pacto de la Seguridad Vial es una política pública que busca justamente reducir los accidentes de tránsito. Entonces busca integrar a todos los actores, porque tenemos que tener bien claro que la accidentabilidad, los accidentes de tránsito es un sistema. No es culpa del conductor, no es culpa de los autos, no es culpa de las vías, es todo un sistema, es todo un sistema integrado. Entonces nosotros estamos trabajando en los 5 pilares del pacto, que son mejorar la institucionalidad, hacer más fuertes nuestras instituciones, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Transporte Público, CTE, incluso con los GATS, hacerlos más fuertes para que tengan mayor control sobre los accidentes de tránsito. Luego, generar vías seguras. Ya, entonces, corregir ciertos aspectos de las vías que pueden estar generando accidentes de tránsito, los vehículos, que sean vehículos más seguros, pero no solamente vehículos más seguros para el que está dentro, sino para el que está afuera. Entonces, en ese caso también vienen los usuarios más seguros, que es el 4º pilar, y el 5º pilar, una respuesta a los siniestros de tránsito, porque mientras más rápido es esa respuesta a los siniestros, más vidas se pueden salvar. Entonces, dentro de esos son los cinco ejes que está trabajando el Estado para justamente buscar la reducción de los accidentes de tránsito. En el Ecuador tenemos ciertas vías que claramente están identificadas como vías de mayor incidencia en accidentes. Por ejemplo, la vía de Papayacta-Quito, particularmente a la altura de la Virgen. Ya sabemos que hay accidentes todos los fines de semana, pero somos los ecuatorianos masoquistas y pese a ello existen vidas que se pierden. ¿No será que hay que ir más por el sentido común y decir, bueno, en este tramo, en el sector de la Virgen, es impresionante la cantidad de cruces que hay en el camino, parece un cementerio eso, por la cantidad de accidentes, y ya sabemos que en ese tramo van a haber accidentes? ¿Por qué no más bien controlar aquellos tramos donde está concentrada esa accidentabilidad? Sí, efectivamente, esa es la política que tienen las diferentes entidades. Nosotros tenemos identificado lo que llamamos puntos negros, que son puntos de alto nivel de accidentabilidad y donde se ponen mayores esfuerzos. Hay varios, como decía, es todo un sistema, entonces son varias cosas que pueden cambiar. No es solo el problema de ese tramo, sino es posiblemente el vehículo, exactamente, es el conductor, exactamente, es la circunstancia que se puede haber presentado. El clima, incluso la caída de nieve. Pues, muchas veces estamos acostumbrados a que una vía tenga un comportamiento y el rato menos pensado ese comportamiento cambia justamente porque se congeló, porque cayó un exceso de lluvia. Entonces, todas son diferentes factores que son difíciles de controlar todos. Entonces ahí es donde viene también los conductores, que tienen que estar atentos. Justamente si ahí hay un problema, tenemos que, o sea, ahí hay que reducir la velocidad, no existe otra solución. Pero claro, muchas veces también los conductores son presionados por los usuarios que quieren llegar rápido, que por qué va tan despacio. Y en realidad el ir más rápido en cualquier vía en el Ecuador significa llegar 5 minutos más temprano o 10 minutos más temprano,
por 5 o por 10 minutos perder una vida parece que no es muy inteligente, ¿no? Así es, así sea una hora. O sea, sí. lo que se gana no compensa la pérdida de vidas. Es un esfuerzo grande, hay que tratar más del tema, hay que conversarlo más del tema, hay que hacerlo más público al tema, hay que tratarlo como es un problema social que tenemos, hay que problematizarlo para entender que no es un tema de que el Estado no da solución a esto, conjunto. Es todo un sistema. Somos los conductores también parte de ello. Todos, o sea, absolutamente todos los actores viales somos responsables sin duda de este tema. Muy bien, estamos hablando de la seguridad y estamos hablando también de la reposición del parque automotor. En otros países los vehículos cuando cumplen una vida útil generalmente son removidos del parque tanto por la seguridad cuanto por el consumo de combustible y eso permite reducir los índices de accidente, inclusive permite que el parque automotor se renueve y permite que los conductores inclusive requieran de menos pericia, porque no es lo mismo conducir un camión que recién se lanza al mercado a un camión que tiene 30 años de uso. He tenido la experiencia de manejar ese tipo de vehículos y es realmente un desafío profesional muy grande el poder conducir un vehículo con ese tamaño y con ese peso. ¿Qué está pensando la Subsecretaría de Transporte Terrestre respecto de esto de la renovación del parque y de la seguridad en ese sentido? Y por sobre todo también el tema de la contaminación. A ver, el gobierno anterior impulsó con mucha fuerza lo que ellos denominaron el Plan Renova. El Plan Renova buscaba justamente lo que usted dice, cambiar el parque automotriz con mayores años de uso por vehículos más nuevos. Funcionó hasta el 2015 con, digamos, definirlo como bueno o malo es complejo. Se dio el programa, se cambiaron varios vehículos y sirvió para el objetivo que estaba trazado. Actualmente las condiciones macroeconómicas del país son distintas. Entonces nosotros estamos trabajando conjuntamente entre varias instituciones, incluida la EADE, la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte, el MIPRO, el COMEX, los diferentes, el Ministerio del Ambiente, en un nuevo plan. Todavía no tenemos un nombre determinado, pero es un nuevo plan que justamente busca una optimización del parque automotriz, tratando de reducir los vehículos de más uso. Ha sido un trabajo extenso, pero me parece que en las próximas semanas tendremos buenas noticias para todo el segmento, digamos, y para la población en general, donde ya delinearemos la política de optimización del parque automotriz. Todavía no tenemos exactamente cómo va a ser, pero estamos buscando justamente hacer esa renovación. Y esa renovación por varios aspectos, o sea, no hay... hay una necesidad de reducir el número de vehículos con varios años de uso, pero más allá de que contaminan más o de que consumen más, porque ya no son vehículos que son eficientes, ni económicamente, ni ambientalmente, ni siquiera operativamente, porque son vehículos que pasan más tiempo en una mecánica que dando el servicio que tienen que dar. Inclusive para el propietario de esta unidad de vehículos comerciales, económicamente le resulta costosa porque ya viene la curva de un gasto muy elevado en los repuestos. Exactamente. ¿No? Tiene que ver también con el beneficio de ese transportista. Así es, exactamente. O sea, y en eso es lo que estamos trabajando. O sea, en tratar de que la gente vea que incluso ya no es una herramienta de trabajo, se vuelve una herramienta, es un costo, no es una herramienta de producción, sino es una herramienta que le quita recursos. Entonces son muchos temas los que hay que revisar antes de generar la política final de cómo se va a implementar este plan de optimización. Pero vamos por buen camino, hay buenos acuerdos con las diferentes entidades, con los diferentes ministerios y parece que vamos a salir con un producto que va a ser... nunca va a ser perfecto, pero por lo menos va a tratar de lograr alcanzar los objetivos que tenemos los diferentes ministerios e instituciones
plantados para los siguientes Interesante, es años. decir, el Ministerio sí está preocupado y pensando en una alternativa nueva, precisamente pensando en el usuario, en el transportista y por qué no en la sociedad, porque en el momento que se renueva ese parque, posiblemente los índices de accidentabilidad se pudieran reducir. Muy buena iniciativa, sigan adelante en eso. ¿Qué está pensando el Ministerio en su plan del 2018-2019 en términos del transporte y de las vías? ¿Cuáles son los planes de acción más importantes en ese aspecto? Bueno, justamente lo que decíamos al comienzo, ahorita lo que nosotros más fuerza estamos dando sin duda es a la ley de alianza público-privadas y a las concesiones que permitan mantener la calidad, un nivel óptimo del nivel de servicio de las vías. Ahí es donde estamos haciendo más esfuerzo en términos de infraestructura. En cuanto al transporte de pasajeros, también es importante mencionar que estamos trabajando en un estudio. Se contrató una consultoría bastante grande a través de la Agencia Nacional de Tránsito para realizar un nuevo plan de rutas y frecuencias. El nuevo plan de rutas y frecuencias busca optimizar las rutas interprovinciales e intracantonales con el fin de que no haya competencias en las vías por pasajeros, ver dónde no está llegando el transporte y poder generar nuevas rutas, generar mayor accesibilidad a esos segmentos de la población que normalmente no tienen oportunidad a acceder al transporte público. Entonces estamos trabajando desde una visión de generar mayor accesibilidad a los segmentos probablemente los más vulnerables del país, a los donde no llegue el transporte, justamente a través, el primer paso es hacer este plan nacional de rutas y frecuencias para ver, ok, dónde están las rutas y dónde no están las rutas. ¿Cuál es la gente que más se ve beneficiada por estas rutas? Mantener ese nivel de beneficio, pero buscar dónde está la gente que no se beneficia de la actual distribución de rutas y frecuencias y comenzar a optimizar desde esa perspectiva. Desde el punto de vista del usuario, del ciudadano que nos mira, nos escucha, importante conocer las expectativas. Entendemos que el Estado ecuatoriano vino realizando grandes inversiones en obra pública. Se entendería que a partir de ahora pasarían dos sucesos. El primero, concluir con las obras que se iniciaron, y lo segundo, de cara a los ciudadanos, no generar grandes expectativas respecto de continuar con grandes obras, más bien ir por el mantenimiento. ¿Es así o existe obras en particular nuevas de infraestructura que se van a realizar? O sea, la red vial en el Ecuador todavía, a pesar del gran esfuerzo que se ha hecho, todavía está incompleta. Todavía hay tramos que se tienen que terminar, hay varios tramos que están en estudio y hay tramos que están en ejecución. O sea, estamos trabajando, seguimos trabajando. Claro, no hay ese boom inicial porque tampoco es que se necesitan 10.000 kilómetros nuevos, sino se necesita completar los tramos, los puentes, los accesos que quedaron pendientes, y esa obra es sumamente importante. Claro, no es, los números tal vez no van a ser tan magníficos, pero generar esos accesos, de esas últimas, como dicen los americanos, de esa última milla, son sumamente importantes, porque esos son los que dan la ese puente que le da acceso a esa población. A esa comunidad, a esa población, exactamente. Entonces ahí es donde se están haciendo muchos esfuerzos. Claro, no genera el impacto que puede generar, pero sin duda socialmente son sumamente importantes y de altísimo impacto. Muy interesante, nos ha acompañado el doctor Álvaro Guzmán, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se nos quedó un poquito corto el programa, como en otras ocasiones, con varios temas de interés de la ciudadanía. Vemos cuál es el camino que está tomando el Ministerio, vemos la gestión que está realizando y por supuesto no le vamos a invitar para nuevas ocasiones, para que nos siga manteniendo, por supuesto, informados a todos quienes nos interesa qué va a ocurrir con el transporte y sobre todo con el tema de la seguridad y la inclusión de mucha gente que a veces está un poco aislada. Muchas gracias, señor subsecretario, gracias por su atención y pues le volvemos a invitar en otra ocasión también. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar aquí.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.